Muy buenas tardes, mi nombre es Estefanía Moya, estudiante de la carrera de enfermería de cuarto año de la Universidad de La Serena. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ley 16.744. Bien, entonces vamos a revisar primero la tabla de contenidos de este video, que va a ser en qué consiste la ley, los objetivos, quiénes son los beneficiarios, cómo se financia la ley, qué cubre la ley y cuáles son las prestaciones que esta nos entrega. Entonces, la primera pregunta que hay es ¿en qué consiste la ley? Bien, establece esta ley las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en la cual se declara obligatorio el seguro social contra accidentes de riesgo, ¿cierto?, del trabajador y enfermedades profesionales. Bien, y además se van a establecer las disposiciones para su aplicación, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta ley? ¿Ya? Principalmente es prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales, otorgando las prestaciones médicas y económicas correspondientes, ¿cierto? Y además entregar rehabilitación profesional a los trabajadores. Bien, ahora lo siguiente que vemos es ¿quiénes están sujetos a este seguro? ¿Ya? Vamos a ver entonces que para dicha ley van a estar sujetos a ella obligatoriamente, ¿cierto?, todas las siguientes personas. Primero, trabajadores por cuenta propia, ¿cierto?, o ajena, cualesquiera sean sus labores que ejecuten, ya sean ellas manuales, administrativas, intelectuales y de cualquier naturaleza, ¿cierto? También vamos a tener trabajadores, servidores domésticos y aprendices, según la ley, funcionarios públicos. También vamos a tener a los estudiantes, ¿cierto?, que deban ejecutar algunos trabajos que van a significar un ingreso para el plantel respectivo. Y finalmente vamos a tener también en esta ley los trabajadores independientes, ya sea o trabajadores familiares que estén al día con sus cotizaciones. Bien, ahora vamos a ver que esta ley se va a financiar de dos maneras, ¿cierto? Primero, el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿cierto? Se va a financiar principalmente a través de una cotización básica, ¿cierto?, equivalente al 0,9% de las remuneraciones imponibles de cada trabajador, a la que se le va a sumar, digamos, adicionalmente una diferencia determinada en función al riesgo del trabajo presunto que realice el trabajador, que va a ser por parte del pago del empleador. Este rango va a ir entre el 0 y el 6,8%, ¿ya? Y como dijimos, esta carga va a ir por parte del empleador. Bien, entonces, ¿qué cubre la ley 16.744? Para tal efecto, primero entonces decir que van a ser diferentes tipos de accidentes los que va a cubrir, para tal efecto entonces vamos a definir que accidente de trabajo es toda lesión que sufra una persona, ¿cierto?, a causa o por ocasión del trabajo y que va a producir incapacidad o bien la muerte del trabajador, ¿ya? Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto, ¿cierto?, de ida o de regreso al lugar de trabajo, y que ocurra también, por ejemplo, en el trayecto entre dos trabajos con dos empleadores diferentes, en cuyo caso se va a considerar que el accidente tiene relación con el empleador del destino al cual se dirigía el trabajador. Bien, entonces, si pasamos a la siguiente, también digamos que van a considerarse accidentes de trabajo los sufridos por dirigentes de instituciones sindicales a causa o con ocasión también del trabajo que estaba realizando, ¿cierto?, o del desempeño de sus funciones sindicales como tal. Bien, y también las enfermedades profesionales causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que estuviera realizando una persona, y que le produjera incapacidad o muerte. ¿Ya?
Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuáles son las prestaciones que va a cubrir esta ley? Y para ello responder que para el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias, los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales se van a clasificar de acuerdo a los efectos que produzcan, ¿ya? Así van a ir las categorías. Entonces la primera, que produzcan una incapacidad temporal, que produzcan una invalidez parcial, va a ser la segunda categoría. La tercera categoría, que produzcan invalidez total. Cuarta categoría, que produzcan gran invalidez. Y quinta categoría, que produzcan la muerte. Bien, entonces teniendo esto en claro, ahora vamos a ver cuáles son las prestaciones que va a cubrir. Entonces, vamos a tener tipos de prestaciones médicas, ¿cierto? Quirúrgicas y dentales, ¿cierto? En los establecimientos externos al domicilio. También podemos acceder a hospitalización, si fuera necesario, a juicio del facultativo tratante, a medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos, y finalmente también la rehabilitación física y la reeducación profesional para que este trabajador, en caso de ser necesario, pueda reincorporarse a su trabajo, ¿ya? Los gastos de cualquier traslado, vale decir, o es importante mencionar, ¿cierto? También van a ser cubiertos por la ley, ¿cierto? Hasta que haya ausencia del mal y que el trabajador pueda gozar de salud, como estaba antes del accidente. Bien, y con eso entonces terminamos la primera parte de este video, que son las leyes, la ley 16.744, y vamos a pasar entonces a revisar los factores psicosociales laborales. Bien, para esto entonces vamos a ver los contenidos que vamos a tener en esta parte del video, que vamos a ver la definición de factores psicosociales, los tipos de factores que vamos a encontrar, el protocolo de prevención que se realiza en este caso, por qué tenemos que medir los factores psicosociales, cómo van a influir en la salud de las personas trabajadoras y cómo podemos prevenirlo. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es la definición de los factores de riesgo psicosociales, que nos vamos a quedar con la Organización Internacional del Trabajo, que ha definido los factores de riesgo psicosocial como las interacciones entre el medio ambiente del trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones, la organización, las capacidades, las necesidades, la cultura del trabajador y otras consideraciones externas al trabajo que pueden estar en función de la percepción y la experiencia, influyendo, ¿cierto?, en la salud, en el rendimiento del trabajo y la satisfacción del trabajo también. ¿Ya? Los factores de riesgo, entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, se van a dividir en tres, o se diferencian en tres, ¿ya? La primera, entonces, son las condiciones del medio ambiente, ¿cierto?, de trabajo, que incluyen la tarea en sí, las condiciones físicas en que el centro del trabajo se desarrolla, las relaciones de los trabajadores con sus supervisores y la práctica de la administración. También otra categoría, la B, son los factores individuales y personales del trabajador, que van a incluir sus capacidades y sus limitaciones en relación con las exigencias de su trabajo. Y la tercera categoría, vamos a encontrar los factores externos al centro del trabajo, ¿cierto?, que van a derivar de las circunstancias familiares, la vida privada, los elementos culturales, como ya mencionamos, la nutrición, el estado físico, las facilidades de transporte y de vivienda, ¿ya? Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, el protocolo de vigilancia de los riesgos de factores psicosociales aparece y se hace necesario, ya que va a proporcionar, ¿cierto?, un marco de referencia para la evaluación y la intervención de los controles de los factores de riesgo biopsicosocial, ¿ya?, a los que podrían estar expuestos los trabajadores del país, ¿ya? En la siguiente diapo vamos a ver también por qué es importante medir los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, ¿ya?
porque de esta manera vamos a identificar entonces, ¿cierto?, los factores que podrían afectar la salud de los trabajadores, y esta medición va a permitir, como dijimos, contribuir a la prevención, a la vigilancia y al control de las enfermedades físicas y psicológicas de origen profesional, ¿ya? Ahora, nos preguntamos, ¿es obligatorio este control y esta medición? Por supuesto que sí, ¿ya? ¿Cómo debe ser medido? Debe hacerse entonces con el cuestionario que aparece en la página de la Suceso, ¿cierto?, que tiene dos versiones, una breve de 20 preguntas y una más extendida de 140 preguntas. Bien, ambas van a medir 5 dimensiones que son las que podrían estar afectando la salud de los trabajadores, ¿ya? Pasamos a la siguiente entonces y vamos a ver entonces estos factores de riesgo psicosociales, cómo pueden influir en los trabajadores, ¿ya? Entonces, decir que los riesgos psicosociales y sus consecuencias, ¿cierto?, van a influir en la salud mental, en la salud física, y estos son algunos de los aspectos más difíciles de atacar en el ámbito de la seguridad y la salud del trabajador. Bien, además de su efecto perjudicial, ¿cierto?, como dijimos, en la salud individual, también puede afectar negativamente la eficiencia del trabajo de las organizaciones, así como a las economías nacionales también, ¿ya? Por otro lado, otros efectos negativos que vamos a pasar a la siguiente. Otros efectos negativos de los factores psicosociales va a ser problemas de salud mental, por supuesto, ¿cierto?, en el trabajo, y también problemas musculoesqueléticos, sobre todo de los miembros superiores de las personas, ¿ya? Y finalmente vamos a ver cómo prevenir en la siguiente diapo algunos de los factores psicosociales, ¿ya? Entonces, primero decir que los trabajadores tienen la responsabilidad legal de garantizar los riesgos en el lugar de trabajo, ¿cierto? Y evaluar y controlar adecuadamente estos riesgos, ¿cierto? Ya sea por la participación de los trabajadores en este proceso, que va a ser esencial para garantizar una mejora y una mayor eficiencia, ¿ya? Y también, por otro lado, los trabajadores y sus representantes son quienes mejores conocen los propios riesgos. Por eso, de esta manera, ellos pueden identificar la gestión de los riesgos y ellos van a ser los que deban participar para demostrar que la manera de combatir los riesgos psicosociales en el trabajo pueden tener éxito siempre y cuando se puedan considerar a los propios trabajadores en ello. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapo, donde nos vamos a ayudar de una imagen que, además de prevenir, ¿cierto?, con este cuestionario, como lo vimos antes del factor de riesgo, también podemos usar estas otras técnicas que son dormir entre 7 y 8 horas, ¿cierto?, la alimentación saludable, ser cordiales con nuestros compañeros de trabajo o colegas, tener horarios razonables de trabajo, evaluar la carga laboral, realizar actividades dentro de la empresa para socializar, ¿cierto?, conocer muy bien las responsabilidades que tenemos como trabajador para no pasar a llevar el resto y tampoco a nosotros mismos. Bueno, y finalmente reír y jugar, ¿cierto?, entre algunas otras cuidados de salud. Y con eso entonces hemos terminado el video en esta oportunidad. Agradecer y nos vemos en otra oportunidad.